Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Primos Interpares, un fil diagonal a Horus, un relato original, segunda parte. Sus órdenes eran tan firmes y lógicas que no daban sitio a discusión. Tomaron un microbús turístico y le arrancaron la última fila de asientos, los que a su vez usaron para crear una división. Memphis iría allí y Patrick se mostró de acuerdo en acompañarlo. Benito tardó varios minutos en instalar dentro de sí la información sobre conducción en las tarjetas, suficiente para que los enviados a abrir las puertas fueran y volvieran, contando con alivio que de alguna manera no se había juntado gente de aquel lado, por lo que no tendrían la penosa tarea de apartar cadáveres para salir. ¿Y cuál será el itinerario?, preguntó Patrick cuando ya estuvieron todos a bordo. Directo a Jerusalén, contestó Charbel firmemente. por la ruta más corta posible. Intercederemos ante Dios por ustedes con la esperanza de darles una segunda oportunidad. No vendría siendo la tercera. Y antes de que le contestaran algo más, de Italia a Jerusalén, un pequeño salto entre continentes, se puede lograr. Se debe lograr. Benito, ¿podrás sacarnos de la ciudad? No tendrás una vista agradable. La batería no está en muy buen estado, dijo, desviando ligeramente el tema. Pero tiene carga llena, y si no hay obstáculos, en pocas horas estaremos lejos de aquí. Perfecto. Un retumbo se escuchó a la distancia. ¿Qué fue eso?, preguntó Gregorio. Un trueno, dijo Santiago. Comenzaba a nublarse cuando volvíamos. Es una broma, ¿verdad? No lo era. La microbús fue recibida por una llovizna en el exterior y los evangelios se apresuraron a cerrar todas las ventanas. La mayoría decidió cerrar los ojos para no ver la decadencia y muerte en las calles. Benito no podía. Tenía que prestar atención al camino. Su ruego interno por no tener que pasarle encima a nadie parecía haber sido escuchado, y nada les detuvo hasta dar con un portón manual. Salir y abrirlo no costaba nada, pero en ese momento la lluvia había aumentado su intensidad, y uno de los instintos primarios de una máquina era mantenerse lejos del agua. Tendrá que salir usted, cardenal, dijo Charbel, sin una pizca de piedad. Eso parece. Memphis gruñó a su lado. Ya, muchacho, quédate tranquilo. Salió y se dirigió a la reja sin notar nada inusual hasta que se dispuso a moverla. El candado estaba tirado por allí, con aspecto de haber sido fundido. También reparó en un par de cadáveres puestos al lado del camino, de verdad puestos, recostados en ese orden en que se suele poner a las víctimas de una enfermedad. Frunció el ceño, intuyendo lo que significaba, y puso todas sus fuerzas en deslizar hacia un lado la reja para que el microbús pudiera pasar. Cuando ya hubo cruzado, se fijó en que Memphis y Jericó le miraban desde la ventana trasera, uno al lado del otro por primera vez. Solo entonces cayó en la cuenta de a quién le recordaban. De acuerdo, ya entendí, dijo, mirando de soslayo a la oscura figura que había surgido de su lado de la reja. ¿Pero qué hace? Desde la microbús, Jericó vio cómo cerraba la reja. Memphis comenzó a rascar la ventana con ansiedad. No puede ser. Charbel, creo que intenta quedarse. Si esa es la decisión que tomó. No podemos dejarlo, lo matarán. Nadie va a salir mientras llueva, Jericó. Si quieres ser útil, te pido que trates de calmar a esa bestia. En marcha, Benito. El demonoide daba vueltas por el encierro como un animal enjaulado, regresando una y otra vez a la ventana para mirar. Parecía confundido y angustiado, lo que hizo que Jericó le tuviese lástima por primera vez, pero no tenía idea de cómo acercársele, por lo que se limitó a sentarse por allí y vigilarlo mientras se preguntaba por qué Patrick había decidido quedarse. ¿Qué lazo le habría impedido irse con ellos? Quizás fuera verdad lo que escuchara en aquella conversación, quizás realmente había vendido su alma y ayudarles a escapar no fue más que su último acto de bondad. El silencio durante el viaje fuera de la ciudad pudo ser eterno, de no ser por los ecos de explosiones a la distancia. Con todo y la lluvia, el ejército mecánico había decidido atacar. Debió ser una marca de sección para los que se quedaron en el palacio, abrigando la triste esperanza de vivir un día más. Te lo suplico. Memphis seguía rascando la ventana, produciendo un gemido lastimero. Guarda silencio ya, por favor, le miró. Patrick se fue. No volverá. Los humanos hacen eso, se marchan y no vuelven. Le pareció ver dolor en sus ojos. Tal vez esté en un lugar mejor. Tal vez, musitó Charbel. Para cuando la tormenta cesó de la Santa Sede, solo se veían estelas de un negro humo a la distancia y un resplandor de fuegos que se acrecentaban conforme caía la noche. Benito recordó haber leído en algún lugar que los incendios empeoraban las lluvias, así que probablemente allá le seguiría cayendo agua por un tiempo y los fuegos se extinguirían. De cualquier forma, el ejército no se movería en un buen rato. prefiero no confiarme. Llévanos donde no piensen perseguirnos. Dobla aquí, sugirió Thomas, que se había memorizado un mapa de antemano. El desvío los alejaba de la ruta principal, que sin duda seguirían el resto de las máquinas para atacar las otras ciudades. Tras varias horas desembocaron en un diminuto pueblo abandonado, evacuado seguramente al comienzo de la guerra. Había muchas casas y los escasos edificios no rebasaban los 2 pisos. ¿Se ve algún sitio donde podamos parar? Varios, pero busquemos algo con luz, que indique una terminal de descarga. Allí, exclamó Antonio. Si enciendes porque es automático, ¿no? El titilante letrero rezaba accesorios y autopartes, un concepto confuso, pues en su corta existencia de claustro nadie les mencionó que el mundo estaba lleno de humanoides y que había todo un mercado de artículos y posibilidades para los de su clase. Aparcaron allí y salieron a la trémula noche. Solos en un pueblo desconocido, se sentían como los últimos seres sobre la tierra. Incluso Memphis parecía envuelto en la sobrecogedora atmósfera del momento y se dejaba llevar de la cadena que ahora sostenía Jericó.
En su calidad de líder, Charbel los dejó esperando y se acercó al edificio. Lo vieron tantear las puertas, mirar y golpear las ventanas sin mucho éxito. Ya estaban creyendo que regresaría y tendrían que buscar otro lugar cuando lo vieron regresar a la puerta, dejar su callado a un lado y golpear la cerradura hasta que ésta se abrió. Deme unos minutos. Les dijo, sin reparar en su asombro. Veré si puedo encender una luz. Entró. El resto de los Evangelion se miraron unos a otros preocupados. ¿Eso no era irrupción? ¿No se suponía que estaba mal? Fuera del Vaticano se sentían como ovejas extraviadas. El mundo era demasiado grande y las reglas que siempre les parecieron inmutables ahora parecían no valer. Todo cambiaba demasiado rápido. El primero en atreverse a decir algo fue Santiago, y como de costumbre sus palabras tenían poco o nada que ver con el sentir de los demás. No sé qué bicho le picó a Charbel, pero me encanta esa actitud, osado, directo, así se debe actuar bajo presión. A mí me da algo de miedo, confesó Antonio. Es como si ya no estuviera del todo aquí, agregó Abelardo, abrazando su girasol. Las luces del primer piso se encendieron entonces. Hermanos, encontré las terminales, entren ya. Yo voy en un minuto, dijo Benito. Dejaré puesto el panel solar para que se recargue la microbús, no tarda en amanecer. Jericó también esperó, pero solo para mantener a Memphis lejos de los demás. Una vez pasaron, tiró de la cadena, obligándolo a seguirle. Se encontró dentro de lo que parecía una cruz entre una utilería de teatro y una tienda de disfraces. Había estantes llenos de piezas, espejos grandes y maniquíes luciendo curiosos trajes. Al fondo estaban las terminales de recarga, 4 pequeños postes de doble entrada. Podían cargarse de 8 a la vez. Si no les importa, dijo Jericó, pasaré con el primero. Supongo que no querrán acercársele. A mí no me molesta. Charbel se sentó resueltamente junto a la terminal adjunta. Pero cuando esté listo, llévalo arriba. Ves, hay un cuarto donde se pueda quedar. Charbel, tus manos. ¿Qué? Se las miró. El delicado metal estaba ligeramente abollado. Debió ser cuando abrí la puerta. Benito me dijo que teníamos una relación muy delgada. Le pediré que me revise después. Ahora, hermanos, vengan. Debemos reponer nuestras energías ahora que hay oportunidad. Que Charbel no se sintiera repelido por Memphis y su parca tranquilidad relajó un poco a los demás, y mientras unos se cargaban, los otros exploraban el lugar. Cuando Benito entró estaban todas las terminales ocupadas, por lo que también se dedicó a curiosear. Quisiera hacer una sugerencia, dijo Thomas, con el mismo tono práctico con que alguna vez introdujo sus ideas en el Vaticano. Me parece que sería prudente quitarnos los distintivos. ¿Por qué razón?, quiso saber Benito. No los pusieron porque los humanos no son capaces de distinguir a unos de los otros. Si nos encontramos con alguna máquina podrían sospechar y delatarnos con el ejército. No queremos eso, ya que es evidente que si se enteran de nuestro propósito nos detendrán sin dudar. Suficiente para mí, dijo Santiago, arrancándose la etiqueta con su nombre. ¡Esperen!, exclamó Noel. ¿Y si nos encontramos con otros humanos? Es cierto, Anzovito se puso de su lado. Si hallamos personas debemos protegerlas, incluso llevarlas con nosotros. Ellos necesitarán distinguirnos. Bueno, dijo Gregorio, ¿nos descubrimos o nos ocultamos? No podemos hacer ambas cosas a la vez. De hecho, sí podemos. Pablo estaba observando los maniquíes desde hacía rato. Miren a su alrededor, con un disfraz nos quitamos las etiquetas y nos caracterizamos. No podemos solo tomar las cosas, mencionó Abelardo. Eso sería robar, ¿no es cierto, Charbel? Pasamos momentos difíciles. De aquí en más podríamos vernos obligados a hacer cosas que no nos gustarán, pero mientras conservemos la buena voluntad y nos enfoquemos en nuestra misión, Dios nos acompañará. Siempre podemos pagar lo que tomemos cuando todo esto haya acabado, dijo Jericó, aclarando el punto si es que era necesario. Cuando su batería y la de Memphis estuvieron llenas, lo llevó arriba. Dio pronto con el interruptor junto a la escalera y se encontró con una bodega. Allá arriba se guardaban las existencias de la tienda. Había un pequeño apartado que resultó ser un cuarto de baño. No, esto no va a servir. Mientras pensaba qué hacer, amarró la cadena a un poste. En el estado en que está Charbel, supongo que no le importaría que pasara la noche en un baño, e incluso eso podría ser mejor que lo que corría si estuviera normal, pero a mí no me gusta la idea. Memphis le miraba y escuchaba reflexionar con la misma velada atención que le puede dar un gato a cualquier persona. De repente se fijó que callaba y lo veía raro. Allí estaba ese gesto ofendido de cuando lo conoció, como si le hubiera dicho algo hiriente. Algo le decía que más le valía ir dejando aquella farsa, y la próxima frase se lo confirmó. ¿Por qué me preocupo tanto por ti? No sé ni por qué te seguimos llevando, no sé ni por qué te estoy hablando. Según yo, dijo con un buen montado tono, era por amabilidad. ¿Hablas? ¿Puedes hablar? Nunca lo hubiera esperado. ¿Acaso Patrick te enseñó? Si le podemos llamar enseñanza, cargarme unos archivos de lenguaje. ¿Y por qué no habías dicho nada antes? Quise hacerlo, pero ese sujeto, Charbel, se estremeció. Se me fue la voz frente a él. ¿Qué cosa tienes? Es como si no tuviera alma. Qué ganas de tener a Patrick aún allí y decirle un par de cosas. Mira, Charbel tiene sus problemas, pero es una buena persona. Dejemos eso para después. Ahora, el asunto es... Se acuclilló para estar a su altura. ¿Qué debo hacer yo contigo? No dejarme durmiendo en un baño sería una buena acción para empezar. Jericó se rió. Qué agradable resultaba ser. Qué simpatía se ocultaba en esos ojos de fuego que hasta entonces le asustaban. Solo entonces recordó las palabras dichas por el misterioso visitante de Patrick. Si tu amigo Jericó pretende sobrevivir, deberá ser fuerte, firme, de mente abierta y estar dispuesto a ser gentil incluso con su peor enemigo.
Hey, di un respingo. Te quedaste como en el aire. ¿En qué pensabas? Lo lamento, divagué. Te he juzgado mal. No importa. Patrick ya me había explicado algo de eso. Se alzó de hombros. No soy realmente alguien violento, pero estaba muy asustado. Si te encadenaran y encerraran en un espacio pequeño, te enfadarías igual. Si pudieras hacer que los otros confiaran en mí, no me siento tan diferente a ustedes. Supongo que no lo eres. Se levantó. Quédate aquí arriba, con todo el espacio. Si oyes que alguien sube, enciérrate en el baño. Así no me regañarán. Esta vez fue Memphis quien soltó la carcajada, pero se contuvo pronto para que no lo oyeran abajo. Jericó le quitó la cadena con cuidado y lo vio dar una vuelta por allí antes de decidirse a bajar. De pronto se sentía muy alegre y parte de él supo entender que lo que sentía era una alegría compartida con Memphis. ¿Jericó? Sí, se detuvo. Entonces, ¿vas a confiar en mí? Eso creo. Sí, voy a confiar en ti. Gracias, no te arrepentirás. De no ser porque hubiera sido muy extraño, al bajar habría creído que sus hermanos habían montado una pequeña celebración. Estaban entretenidísimos con el asunto de los disfraces, buscando en las estanterías y probándose cosas. Jericó, Francisco le esperaba al pie de la escalera. Qué bueno que vuelves, ¿me podrías ayudar? ¿Qué necesitas, hermano? Me da pena de verdad, rió con cierto nerviosismo. En algún momento debí distraerme y no sé qué hacen los demás. ¿Tú me podrías explicar? No era inusual que a Francisco se le pasaran por alto las cosas, pero mientras le explicaba el plan reparó por primera vez en su hábito de inclinar la cabeza como si no oyera bien desde la derecha. No podía asegurarlo, y para no apenarle más decidió no preguntar. Concluida la explicación, Francisco le dio las gracias, se quitó la etiqueta y fue a mezclarse con los demás. Jericó se quitó su etiqueta también, luego fue a sentarse junto a Charbel. Benito revisaba sus manos y ahora lucía una capa negra y lisa cerrada por un botón de plata. Afortunadamente no son más que abolladuras, pero pudiste romperte los dedos, o peor, darle un cable y no utilizarte los brazos. ¿Lo puedes arreglar? No soy de un equipo especial. Tus manos están funcionales y no te causarán problemas, a menos que quieras sostener bien un lápiz. Si lo necesito, otros pueden escribir en mi lugar. Quiero que me escuches, Charbel. Le miró severamente. No más sorpresas, procede con cuidado. Sabes que estaríamos perdidos sin ti. Benito, llamó una voz. ¿Puedes venir, por favor? En un minuto. Charbel. Te escuché, hermano. Seré más consciente desde ahora. Ve a ver qué necesita Francisco de ti. Se fue y entonces se dirigió a Jericó. ¿Dónde lo dejaste? Arriba, en un pequeño cuarto. No saldrá. Bien. ¿Tú no ibas a ponerte algo más? No estoy interesado. Se ven más animados ahora. Superaron el cambio y se da acá una nueva realidad. Yo lo hago también. Solo me ha parecido que al menos uno de nosotros debería quedarse igual, sin cambiar. Sin cambiar. De veras admiro esa entereza de ti. Dos preguntas bailoteaban en esos momentos por la mente de Jericó. Una era por qué a Charbel no le importaba llevar a Memphis con ellos. La otra era cuánto de él seguía en sincronía con la realidad, si se estaba recuperando del trauma sufrido o solo experimentaba un periodo de calma antes de empeorar. Charbel... Mira. Le señaló lo que se veía de la calle por las ventanas. Ya amaneció. Deberíamos hacer una oración antes de marchar. Reuniré a los demás. De paso pudo dar una primera mirada a los disfraces y apreciar el práctico sentido de la identidad que caracterizaba un Evangelion DC. Estaba Benito con su capa negra. Pablo había hallado también una capa tricolor, amarillo, rojo y azul, con una tela que se colocó sobre hombro y brazo. Noel se calzó unas botas negras con borde blanco y añadió unos guantes a juego. Abelardo solo se puso unos cubrebrazos blancos. Tomás una simple corbata. Gregorio encontró un arpa. Han subido una pequeña asada que pensó le sería útil después. Al parecer no deseaban llevar ropas encima. De modo que Pablo les complementó pintándoles unos dibujos en el pecho, hojas verdes para Anzovino y una nota musical para Gregorio. Cuando dio con Francisco se asustó. De algún modo Benito le había abierto el costado derecho de la cabeza para encajarle un extraño cuerno para escuchar. Estoy algo sordo, de ese lado. Ya lo sospechaba, pero eso... Lo sé, dijo Benito. Es una solución brusca e improvisada. Sin herramientas no puedo hacer más. Por supuesto. Recordó que venía. Charbel quiere que nos reunamos a rezar. Enseguida vamos. ¿Vieron a Antonio? Solo me falta él. Yo lo vi, dijo Santiago. Hace una hora se metió en el vestidor. ¡Antonio! ¡Ya sal! Santiago era de momento quien más lejos había llevado el cambio. Había hecho el maravilloso hallazgo de una espada, un par de hombreras y un manto de cruzado. Impulsivo como era, llegó al vestidor y corrió la cortina. El gritillo de alarma de Antonio le hizo saltar para atrás. ¡Santiago! ¿Qué ocurre contigo? ¿Conmigo? El otro se enfadó. ¿Contigo? ¿A qué crees que estás jugando? Trató de sacarlo. ¡Aléjate de mí! ¿Pero qué está pasando? El alboroto trajo a Charbel. ¿Por qué gritan? ¡Mírenlo! Lo sacó del vestidor con tal fuerza que, de no ser porque le aferraba firmemente el brazo, lo habría arrojado al suelo. Antonio se había puesto una falda azul y se había atado una larga bola al montante. Incluso se había pintado pestañas al borde de los ojos. Eso, combinado con su aire desvalido, le daban un curioso aspecto femenino. ¿Antonio? Charbel solo parpadeó con cierto desconcierto. Dime qué significa esto. Eso, que lo diga. Y tú suéltalo, Santiago. Tu violencia es injustificada. Yo soy esto, dijo Antonio, frotándose el brazo. Yo soy así. El futuro luce negro y no le encararé mintiéndome.
Porque aceptarse a uno mismo es el primer paso para ser feliz. Hubieron 30 segundos de silencio antes de que Charbel le sorprendiera a todos diciendo ¡ah! Solo entonces Jericho se acordó de que su líder también solía ser su confesor. Por ende, él tendría que estar enterado de antemano sobre el problema que siempre tuvo Antonio para actuar como un hombre cuando siempre se sintió como una unidad femenina. Una curiosidad que invariablemente le pasaba por lo menos a una máquina en cada paquete con modelos iguales. Me habías dicho que tenías un nombre para alguien que pudiera ser tú. Ya lo eres. ¿Cómo deseas que te llamemos? Catalina. Fue firme, pero estaba feliz. Quisiera que me llamaran Catalina. Es un nombre muy bonito. No. Santiago seguía escandalizado. Deténganse. ¿Vamos a aceptar esto? ¿Por qué siempre debes llevarle la contraria a los demás? ¡Mírate! Tu aspecto es absurdo. ¿Y me lo dice el tipo con disfraz de cruzado? Tengo más credibilidad que quien finge ser el papa. ¡Wow! Tranquilos. Jericho saltó rápidamente al frente. Tomás, ayúdame aquí. Ya mismo. El de la corbata se puso rápidamente en ello. Santiago. Catalina, por favor, sepárense. No olviden que siguen siendo hermanos. Se dirigió primero a ella. Catalina, confieso que tu cambio me confunde, pero más allá de tu nombre o género, lo que importa es que mantengas tu integridad. ¿Podemos confiar en que procederás con virtud sin apartarte del camino del bien? Claro que sí. No hice más que pasar de predicadora a monja. Santo Dios. En cuanto a ti, Santiago, ya va siendo tiempo de que te enfoques en lo positivo de las escrituras y no solo en sus prohibiciones. En estos momentos más que nunca debemos ser un equipo y tu intransigencia a nadie ayudará. Ahora, discúlpate con tu hermana y dale un abrazo. ¿Qué? Hazlo. Ante la negativa se puso serio. Santiago, hazlo. La palabra no era la única arma con que contaba Tomás. Cuando le hacía falta la reforzaba con su firme presencia. Clavó la mirada en Santiago de tal forma que sintió como si le taladraran la conciencia y terminó por ceder. Se disculpó con la hora Catalina y le dio un corto abrazo. Al momento el ánimo de todos se relajó. Gracias, Tomás, dijo Jericho. No sé cómo lo haces, pero gracias. Ah, hermano, en verdad no somos iguales, pero si tan solo nos tratásemos así, palmeó. Muy bien, vamos todos a rezar. Vamos, Charbel. Hacía rato que miraba al suelo, muy callado. ¿Quién dice que finjo? Susurró. Charbel, parpadeó. ¿Has puesto atención a todo aquí? Claro, Catalina y Tomás han dicho cosas muy hermosas. Santiago va a tener que superar ciertos prejuicios y como ya salió el sol, es mejor que oremos antes de continuar. Le sonrió con la mirada, con cierta dulce ironía que le era muy particular. Durante la oración le miró de soslayo, mientras pensaba con cierto temor que aquella expedición se estaba dirigiendo a un desastre potencial. Es todo por hoy, no se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en la siguiente parte.